en un Excel creo que está. Y bueno, hay que ver, ¿no? Cómo. Ah, pero por el momento no hemos quedado de la segunda práctica. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Alguien más no tiene alguna sugerencia? La mayoría decía que sea de la tercera práctica, ¿no? Antes de empezar con la presentación. Mm, que la práctica de... Ya, entonces haremos esto. eh, los que los que tengan la práctica del ingeniero, los que estén seguros que esté bien, entonces esos compañeros que me manden al WhatsApp ya, al privado, y eso va a valer para esos compañeros que tienen la práctica del ingeniero como su segunda práctica. Y los que no, también los voy a entender, me avisan, me dicen, yo quiero que sea mi nota la del tercer parcial, o sea, de la tercera práctica, entonces les voy a considerar eso, ¿ya? O sea, de dos maneras vamos a hacer. Los que tengan la práctica del ingeniero me lo envían al WhatsApp en formato PFD del Dick Silent, ¿no ve? Es en formato PFD, lo lee, ¿no ve? Así me lo envían al WhatsApp por inbox. Y los que no opten por esta presentación de la práctica, me mandan también un mensaje y me dicen que, o sea, Auxis va a ser, yo voy a optar porque la tercera nota de mi práctica, o sea, la nota de mi tercera práctica sea la del segundo, entonces yo igual voy a entender ese caso. ¿Ya? Eso vamos a hacer entonces. Sí, entonces, en eso quedamos la práctica. Pero la mayoría de los compañeros no están, entonces. Les voy a avisar también por el grupo, ¿ya? O también ustedes avísense, ¿no? Entre sí. Hablan con sus compañeros y díganles, avisen, ¿no? Corran la voz. Y de esa manera estaríamos quedando lo de la segunda práctica, ¿ya? Y ya estaba revisando en algunos y les voy a mandar también, ya entre estas semanas, cuál es su nota, ¿no? Y cuál es su situación, ¿no? Porque también hacerles recuerdo que ustedes en un principio habían quedado que el 60% valga asistencia y el 40% valga la práctica. Entonces, ese punto también tienen que verlo ustedes, ¿no? Porque veo que algunos no asisten, otros también asisten, pero no han presentado, creo, la práctica. Entonces, con lo que les mande ya en una tabla Excel, les voy a mandar sus notas. Entonces, eh, ahí ya van a ver su situación, ¿no? Cómo están, digamos. Pero eso se había quedado en un principio, ¿no? Yo quería que la práctica valga más, pero justamente el primer día que estaban la mayoría de sus compañeros quedaron eso, ¿no? Y se hace, ¿no? Lo que la mayoría manda, ¿no? Por si no lo sabían algunos, ¿no? Tal vez recién se están enterando, la ponderación. La ponderación habíamos quedado así, con su cara de sorprendido. ¿Ves? Sí, me temo que algunos no sabían siempre. Ya. Entonces, empecemos aquí por las protecciones de líneas, ¿ya? Cualquier duda que tengan, me avisan nomás. Les voy a responder. O Auxi, terminando la clase va a mandarle diapositiva, ¿no ve? sí, les voy a compartir al grupo también. Porfa, Auxi. Y, Auxi, una consulta más. La Dime. asistencia no va a valer el día de hoy, ¿no ve? O sí, porque yo ahorita tengo otros asuntos y me va a salir de aquí a unos 20 minutos tal vez. Mm, yo lo quería tomar en cuenta hoy día, ¿no? Porque varias clases no habíamos tomado en cuenta y como les dije, la asistencia tiene una ponderación, ¿no? Entonces, ¿puedo anotar mi nombre, Auxi, por aquí, por el chat? Mm, ya, pero te va a salir, pues, ¿no? Sí, pero es que también tienen que entender, Auxi, que fin de semana algunos estamos ocupados, ¿no? Y a mí me ha movido también el horario, no le voy a mentir. Claro, ¿no? Entiendo, ¿no? Pero, ya ver, ponlo nomás y vamos a ver qué hacer en tu situación, ¿no? Es que alguien, yo digamos, le doy preferencia a alguien así y ven todos y todos también quieren eso, digamos, o sea, por eso también ya evito, digamos, dar eso.
Ya, pero pon tu Ah, nombre y vamos a ver. cuando me salga, Ozzy, cuando me salga voy a poner, por favor. Muy bien, Ya, gracias. yo. Sí, porque eso justamente pasó, ¿no? El anterior, que justamente no sabía que tenían su clase de Dixal, luego al final han venido anotadas a la lista, ya querían empezar a reclamarme, entonces. Trato de evitar eso, ¿no? Ya. Y entonces empecemos, ¿no? Y primeramente, ¿no? Una introducción, ¿no? Lo que viene a ser las líneas de transmisión, que como bien sabemos son los elementos de un sistema eléctrico que transportan, ¿no? La energía producida de las fuentes de generación, ¿no? Es decir, desde una subestación que está acoplada a una fuente de generación, ya sea, ya tenemos unos ejemplos como los de Kobe, ¿no? De Tikimán y todos esos que son subestaciones de generación, ¿no? Las cuales tienen un transformador elevador, de las cuales salen ya las líneas que transportan, ¿no? Estas energías en bloque a otra subestación, ya sea una subestación de interconexión o una subestación de distribución, ¿no? Ahí en la imagen se ve, ¿no? He tratado de sacar una imagen que se vea las líneas, no las que, en este caso, estarían de tres fases, ¿no? Porque hay varias imágenes, ¿no? En internet que muestran una variedad de líneas, uno para confundirse, ¿no? Pero yo quería mostrar algo sencillo, ¿no? Aquí más quiero ver. Ya. Entonces, continuando tenemos que la mayor tasa de porcentaje de fallas, tanto en un sistema eléctrico de potencia, ocurre en líneas de transmisión, no tanto en generadores, no tanto en balas, en transformadores también sí ocurre un cierto porcentaje, aquí como se ve en la gráfica, un 11%, pero en líneas es donde ocurre la mayor tasa de fallas, ¿no? Eso para que lo sepan también. Y por eso también su protección es, por así decir, la más importante, ¿no? En un sistema eléctrico de potencia. Ahora, las protecciones más usadas para las líneas en nomenclatura ANSI son las siguientes, ¿no? La función 21N, que es la clásica, ¿no? La protección de distancia, es de LED y distancia. La 25, que viene a ser de sincronismo. La de 27, de mínima tensión. La 32, que viene a ser la de sobrecorriente, no, la de sobrepotencia direccional. La 46, contra corrientes de secuencia negativa. Las que ya habíamos visto para el primer parcial, ¿no? La 50-50N, que viene a ser la instantánea de sobrecorriente, y la 51 y 51N, que viene a ser la temporizado de sobrecorriente. La función 50BF, que viene a ser la protección falla interruptor, que si van a una visita me gustaría que pregunten, ¿no? O sea, es muy interesante esto del 50BF, ya que abre todas las interruptores acoplados a las barras, ¿no? O sea, es una protección en última instancia, ¿no? Que lo abre todo de una subestación para aislar la falla, ¿no? Y no permitir que avance más. La función 59, que viene a ser la de sobretensión, la 67, que también que ya habíamos visto, que viene a ser la de sobrecorriente direccional, tanto de fase y de neutro. La 79, que viene a ser la de no, la de desconexión. La 85, que viene a ser la del receptor de onda portadora, si no me equivoco. Es como una protección diferencial, pero esto ya es con mando de teleprotección, porque en líneas de transmisión la protección diferencial está dado con tanto con una teleprotección, porque o sea, está dado por la instalación de fibra óptica. Como vemos en transformadores han visto, ¿no? Que la protección diferencial protegía al transformador, pero esa protección estaba en un determinado lugar, o sea, en la misma subestación. Pero aquí en líneas de transmisión es como si tuviéramos una protección diferencial conectada en una subestación y que la otra que termina en la otra subestación, ¿no? O sea, sería un poco insulso, ¿no? Un poco largo. Entonces, por eso es que se usa la teleprotección. ¿Ya? Y la 86, que es el de bloqueo, y la 87, que es la diferencial de línea.
Algunos criterios para elegir las protecciones de líneas son los siguientes, ¿no? El primero que viene a ser la criticidad de la línea. Más que nada, esto define el nivel de confiabilidad que tenemos, o sea, esto más que nada es en el periodo de diseño, ¿no? Qué tan confiable queríamos que sea nuestra línea y viendo también desde el punto de vista de fallas, ¿no? Eso es, o sea, cuando estamos haciendo un diseño y queremos que nuestra línea, digamos, esa línea está alimentando una carga muy importante, entonces no queremos que salga de conexión por alguna falla, ¿no? Es por eso es que le damos, digamos, más redundancia, podríamos aplicar, o sea, podemos poner más protecciones en este caso, aparte de una protección principal, tendríamos que poner una protección desde espalda. Y, o sea, está también relacionada, ¿no? Un poco con los costos que le damos, ¿no? A una línea de transmisión, o sea, al realizar su protección, ¿no? Otro criterio viene a ser el tiempo de despeje de las fallas. También, qué tan rápido queremos que sean, ¿no? Que actúen los relés que tenemos conectados, tanto el principal y los de respaldo, ¿no? Estos, como se ve, pueden ser remotos o locales, ¿no? Usualmente remotos están controlados desde otra subestación y local están en la misma subestación. Pero la mayoría son así, o sea, se lo puede controlar desde otra subestación. Incluso hay un sistema, el sistema SCADA, que tienen tanto de La Paz o otras distribuidoras o incluso en de transmisión debe tener, ¿no? Que mediante por eso igual podría desconectar de manera remota la, algún interruptor o algún dispositivo de protección, ¿no? Que haya en alguna subestación, ¿no? No necesariamente tiene que estar en la subestación, lo puede hacer de esa manera. No sé si ya conocían, digamos, el sistema SCADA o alguna vez han escuchado, pero es importante que lo sepan, ¿no? Ya, entonces viendo también esto, también tenemos la longitud de la línea, ¿no? Si la línea es corta o muy larga, pueden requerir diferentes tipos de protecciones. Más adelante vamos a ver que la protección de distancia se divide tanto, en, puede ser de reactancia, de admitancia y de impedancia. Y eso depende en algunos casos de la longitud de la línea. Usualmente cuando realizamos o ponemos una protección de distancia, usamos el relé de reactancia para líneas cortas. Usamos el de admitancia para las líneas ya más largas. Y usamos la de impedancia para líneas que no son tan largas ni cortas. Y líneas medias podríamos llamarlas, ¿no? ¿Alguien de aquí se acuerda de las longitudes de las líneas? La definición, ¿no? O sea, de cuánto a cuánto definimos que una línea es corta, de cuánto a cuánto definimos que de una línea es media o otra, una línea es larga. ¿Alguien se acuerda de eso de líneas de transmisión? Por puntos. Les voy a anotar también. ¿O no se acuerdan de líneas de transmisión? ¿No les ha dicho el ingeniero Rotmi o el ingeniero... ¿Con quién han pasado JTP? ¿Qué se escriben? ¿Nadie se acuerda por puntos? ¿Nadie quiere participar? Ya, entonces, ya, lo van a revisar eso de las longitudes de las líneas. Ya, las líneas de transmisión también se les protege contra la protección de sobrecorriente, que viene a ser 51. Esto no voy a hacer mucha redundancia aquí porque ya lo habíamos visto, ¿no? Estas ecuaciones, tanto del ajuste, ya las corrientes de accionamiento, luego el múltiplo de corriente, ¿no? Aquí un poco de lo que ya habíamos visto también de las en protección de redes, ¿no? Que prácticamente igual vienen a ser líneas que están en media, ¿no? Entonces por eso es que también se lo toma en cuenta aquí en protecciones de líneas.
Y aquí las ecuaciones que ya habíamos visto, ¿no? De las curvas de tiempo inverso, para poder sacar estas curvas y realizar la coordinación de las protecciones, ¿no? En el primer parcial ya habíamos visto de esta manera. También ya habíamos visto la protección de sobrecorriente direccional, que viene a ser la 67, donde aquí habíamos dicho que más se usa en esquemas en anillo, ¿no? De tipo anillo y no tanto en tipo radial, ya que en aquí sí importa el sentido de la corriente que va a fluir cuando ocurre una falla, ¿no? Con el ingeniero creo que lo han hecho también el ajuste, pero la coordinación es lo que no sé si han hecho. Su coordinación, para los que tienen curiosidad, esto es se lo hace más que nada con los tiempos. En la protección de sobrecorriente del 51 habíamos visto que la coordinación se lo hace jugándose con el dial, ¿no? Y empezando con el elemento o con el dispositivo de protección que está más aguas abajo, ¿no? Y de ahí tanteando con el dial, justo lo que ha entrado en el examen del primer parcial, es que tenemos que ir hallando tiempos tal que entre dos dispositivos de protección conectados en serie, el margen de tiempo mínimo sea de 0.15 segundos, ¿no? O de 150 milisegundos, como lo indica la norma operativa número 17, ¿no? De la AETN, que nos da. Aquí ya vemos, bueno, aquí vemos de la protección de sobrecorriente direccional que, como les dije, trabaja eh, con un voltaje de referencia para poder hallar el sentido, ¿no? Que está yendo la corriente. Ya, ahora vamos al que nos importa más, ¿no? Que viene a ser la protección de distancia. Bien, aquí nos dice que la protección de distancia permite lograr la coordinación deseada en una línea de transmisión independientemente de cualquier condición de funcionamiento, utilizando relés de distancia asociados a un esquema de teleprotección. Ya les había comentado de la teleprotección, pero más adelante igual lo vamos a ver. Mediante cambios en la unidad operativa se obtienen los siguientes tipos básicos de relés de distancia con características peculiares que los hacen adecuados para aplicaciones definidas en líneas de transmisión. Aquí les comentaba ya antes, ¿no? Los tipos de protección de distancia que tenemos. Tanto los relés de exactancia, los de admitancia o tipo MO, que tal vez ya lo han escuchado con el ingeniero, y los relés de impedancia. La protección de distancia emplea la información de la tensión y la corriente para calcular la impedancia y determinar la zona de la falla. Está compuesta por 3 elementos de fase y 3 de tierra, con 3 o más zonas de protección cada uno. Esto ya de la protección de distancia ya trabaja, como dice aquí, con la tensión y la corriente. Con eso hay un valor de impedancia y con el cual ya podemos saber en qué lugar de la línea ha ocurrido una falla. Es un poco ya más preciso que la protección de sobrecorriente porque, como vemos, la protección sobre corriente más que nada se basa o sea, ayuda con los corrientes de cortocircuito, ¿no? Que ocurren en la línea. Pero estas corrientes de cortocircuito van cambiando, ¿no? Constantemente. Si la topología del sistema eléctrico de potencia cambia, entonces estas corrientes de cortocircuito también van a cambiar. Por eso es que también no se lo usa, ¿no? Preferentemente en líneas, por eso se prefiere usar la protección de distancia, pero también se lo usa, ¿no? La sobrecorriente del 51, pero como protección de respaldo, más que nada. Más primeramente, como protección principal se usa la protección de distancia. ¿Ya? La protección de distancia mide constantemente la impedancia de carga de la línea y la compara con un valor de referencia de impedancia. Cuando se presenta una falla en la línea, la impedancia de carga será menor a la impedancia de referencia y la protección operará. ¿Ya? Con el ejercicio vamos a entender mejor cómo funciona esta protección. Aquí tenemos los elementos que nos dicen, ¿no? Nos dice 6 elementos de fase y 6 de pieza que tenemos. Aquí podemos ver en la fase A, B, B, C, C, A, ¿no? Aquí es la diferencia de voltajes que se está generando y también la de corrientes. Más adelante también les voy a explicar mejor. También este factor K0 que viene a ser importante, ¿no? En protecciones de líneas de transmisión. Tengo un documento que habla sobre eso, que les voy a compartir porque es importante entender sobre este K0, ese factorcito. Ya. La protección de distancia usualmente trabaja en 3 zonas.
Aquí, como podemos ver en la imagen, en este gráfico, la protección que está puesta, o sea, el relé de distancia que está puesto aquí en el interruptor 1, genera a la vez tres zonas. Aquí se puede ver otra zona. Usualmente los relés digitales que ya tenemos, o sea, que se están utilizando en la actualidad, pueden generar hasta cinco zonas, pero lo común es que protejan hasta tres zonas. ¿Cómo funciona esto? Aquí les voy a explicar. Primeramente, aquí tenemos este trazo de línea, ¿no? Como pueden ver, la línea AB. Aquí en el interruptor 1 está conectado un relé de distancia, la cual, como les dije, están generando estas tres zonas de protección. Usualmente la zona 1, como pueden ver, se lo ajusta hasta el 80% de la línea. ¿Por qué esto dirán hasta el 80% y no hasta el 100%? Se lo ajusta hasta el 80% debidamente a que hay errores del relé, incluso del relé, incluso y del TC. Hay un margen de error que nosotros si lo ajustamos hasta el 100%, hasta aquí, puede que cuando ocurra la falla en este sector, puede también que detecte esto de más. Hasta aquí puede que nos detecte. Entonces, eso en consecuencia puede hacer que abra tanto el interruptor 1, o sea, este abra, o lo vamos a poner, y a la vez también abra este interruptor 3. O sea, cuando ocurre una falla aquí cerca de esta base, tanto va a abrir el interruptor 1 y el interruptor 3, cosa que no queremos que ocurra, ¿no? Solamente debería abrir el interruptor 1, ¿no? De este lado, viendo desde este lado la protección. Pero como les dije, si lo ajustamos hasta el 100%, puede ocurrir ese caso, que también abra el interruptor 3. Entonces, por eso es lo recomendable que solamente se lo ajuste hasta el 80% de la línea. O sea, multiplicar por 0,8 a la impedancia que tiene esta línea de transmisión. ¿Ya? Ahora, ahora tenemos la zona 2. Pero aquí hay un detalle particular. Aquí estamos en un... Aquí como pueden ver está el tiempo, ¿no? La zona 1 va a operar en un tiempo 1. Y posteriormente la zona 2 va a operar en un tiempo 2. Este tiempo 2, ¿qué de particularidad tiene con el tiempo 1? Que este tiempo 2 es más alto. O sea, el tiempo 1 viene a ser casi instantáneo, ¿no? Si pueden ver, va a estar un tiempo menor, mientras que en la zona 2 ya va a actuar como un tiempo de respaldo. Esta zona 2 protege tanto este sector de la línea. Se me ha perdido mi puntero. Ya. Entonces, esta zona 2 protege a veces este tramo de la línea hasta casi un 50%. Pero ojo que aquí en la protección, o sea, en el interruptor 3, también tendría que estar puesto un relé de distancia que proteja la línea BC. Y a la vez, este igual genera tres zonas. Aquí podemos ver. Estoy enmarcando o aquí estoy subrayando. Genera estas tres zonas. O sea, cuando ocurra una falla aquí en la línea que está entre B y C, el primero que debería abrir sería el interruptor en 3. Pero en caso de no hacerlo, va en un tiempo T1, o sea, no va a abrir este interruptor. Como respaldo actúa ya la zona 2, que va a abrir en un tiempo 2. Y esa zona 2, o sea, pertenece a la protección del interruptor, o sea, del relé asociado al interruptor 1. O sea, cuando ocurre una falla aquí y este no abra, en un tiempo mayor, va a abrir este interruptor. Este que tenemos aquí, en caso de que este falle. ¿Ya? O sea, esas las zonas de protección que se dan en el relé de distancia, más que nada son como respaldo. Lo mismo aquí va a ocurrir.
Es lo mismo que va a ocurrir aquí, en tanto la protección que está entre los interruptores 5 y 6. Es la misma idea. Cuando ocurre aquí en este trazo de línea una falla, el primero que debería abrir es este interruptor. En un tiempo, aquí como les dije, en un tiempo T1, como protección principal, pero en caso de no hacerlo, entonces ya va a abrir, en este caso como vemos, la zona 2, ¿no? Aquí, que esa zona 2 pertenece al interruptor, al relé que está en el interruptor 3. Entonces ese va a abrir en protección de respaldo, ¿no? Y en caso que no lo haga también, o sea, este no abre, entonces vemos que en una zona 3, o sea, la falla llega hasta la zona 3 y ahí es donde va a abrir el relé asociado al interruptor 1 en un tiempo 3, también como protección de respaldo. Entonces, como pueden ver, más que nada, o sea, estas zonas se las hace como protección de respaldo. Por eso es que tienen, se los ajusta tanto, como les dije, al 80 o al 50%, y la zona 3 usualmente se lo suele ajustar al, mm, o sea, al 100% de la línea 1 más el 100% de la línea 2 y más al 20% de la línea 3 que está protegiendo, en este caso. O sea, hasta aquí, digamos, hay un 20%. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿O se ha entendido todo bien esa parte? Sí, claro. ¿Ya? Mm. Pero pregunten nomás, compañeros, si hasta ese punto alguien no ha entendido. Porque eso es lo que más que nada la protección diferenciada. Digan a la protección de distancia, estoy equivocando. Esas zonas a veces son un poco difíciles de entender, ¿no? Y hay como dato curioso, ¿no? En mi examen de competencia entró referente a esto. Tanto había que responder teóricamente y había que resolver un ejercicio con estas zonas. Entonces, pues es importante que sepan, digamos, desde ese punto de vista, esto es la protección de distancia. Ya, ya, bien, como no tienen preguntas, continuaremos. Esto no sé si ya lo han visto con el ingeniero, tal vez ya lo han sacado en el Big Silent o aún no. Ya son las protecciones como, bueno, conocemos usualmente tipo Mo, se los denomina así. Estos redonditos se los conoce así. Los que vemos de color verde. También puede ser de manera cuadrilateral o poligonal, como también está aquí en la gráfica. ¿Ya? Eso ya depende, ¿no? Del diseño, ¿no? Que le queramos dar a nuestra protección de distancia. Como dato curioso, pero yo les digo que el que he visto que se usa más así en protecciones de líneas de subtransmisión es este, el cuadrilateral. Se podría decir que alguno entre ambas curvas tienen distintas ventajas, ¿no? Para usarlas, ¿no? Una de ellas puede ser cuando ocurre una falla con impedancia, o sea, cuando nuestra corriente de cortocircuito es igual al voltaje de prefalla entre la impedancia de Thevenin, ¿no ve? Eso usualmente conocemos, pero ¿qué tal si cuando ocurre el cortocircuito, ese cortocircuito que tenemos aquí, una corriente de cortocircuito, tiene una impedancia de falla, es decir, se va a tierra y hay una impedancia de falla, ¿no ve? Eso ya lo han visto, ¿no ve? En CEP1 puede darse este caso, por ejemplo, la rama de un árbol o que va a tener ciertamente, ¿no? Una impedancia.
Entonces, en este caso, cuando existe esta impedancia de falla, esta corriente de cortocircuito, usualmente aquí, cuando no existe, en esta curva, se, se va a representar aquí. O sea, va a estar dentro de la protección que está protegiendo. Todo este círculo que estoy marcando aquí, en todo ese tramo nos protege la protección de distancia. Aquí como podemos ver hasta la zona 1, la zona 2, aquí incluso hasta la zona 4. Como les dije, los últimos relés tienen zona 4, zona 5. Incluso se lo usa de manera inversa, ¿no? Aquí como podemos ver la zona 3 lo estamos usando de manera inversa. Eso puede ser para protecciones aguas arriba, ¿no? Que se encuentra ya, bueno, tenemos ubicado nuestra protección de distancia y aguas arriba más queremos proteger, entonces esa zona nos sirve para eso. Ya, volviendo a lo de la corriente de cortocircuito, aquí, como les dije, en la zona 1, o sea, cuando no existe esta impedancia de falla, nos va a leer aquí, o sea, nos va a dar en la simulación incluso van a hallar que va a salir en este punto. Pero cuando existe una impedancia de falla, ya no nos da en este punto, nos puede dar aquí, ahí nos va a botar la falla. Y como pueden ver, ya está fuera del redondo, o sea, ya nos lo está protegiendo. Entonces, esto ya no lo puede ver, o sea, cuando ocurre una falla con impedancia, prácticamente no lo está protegiendo de nuestro relé de distancia. Entonces, pero miren el dato, o sea, el cuadrilateral en la misma zona está viendo ambos. O sea, si lo ajustamos de la manera cuadrilateral o poligonal, como lo llaman en algunos libros, va a actuar, o sea, cuando existe esta impedancia de falla, tanto cuando no exista y cuando exista, eh, va, va a actuar nuestra protección, ¿no? Un momento, por favor, alguien quiere entrar. Ya, ya bien, entonces como les explicaba, se ha borrado. Como les explicaba, aquí cuando ocurre con una impedancia de falla, nuestra corriente de cortocircuito nos va a dar en ese punto. Pero cuando no exista, nos puede dar más este punto. O sea, se puede recorrer más a la derecha, por así decirlo. Y si nuestro delay de distancia está ajustado al tipo OMO, no lo va a ver, porque va a estar fuera de la protección. Mientras si está ajustado de la forma cuadrilateral, aquí, o como pueden ver de esa forma igual hay, poligonal, si no me equivoco, igual viene de así, de esa forma, igual lo va a ver. Entonces, por eso, por elegir entre estos tipos de curvas de protección, como les dije, entre ambas tienen ciertas ventajas, digo, que ya uno haciendo la simulación, digamos, en el periodo de ajustar ya las protecciones, entonces ahí ya puede elegir cuál va a usar, ¿no? Pero como les dije, desde mi punto de vista he visto usar de La Paz, he visto más usar en la protección cuadrilateral, ¿no? Es entre las líneas de subtransmisión que tienen, ¿no? Entre que conectan sus subestaciones de distribución, ¿no? Ya. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Esto más bonito en el Dick Silent se puede ver. O alguien no ha entendido de eso de las zonas de protección todavía. Pregunten nomás, compañeros. Ya. Si no, también al final también pueden realizar sus consultas. Entonces continuaremos. Ya. También, como les dije, la protección que también se usa en líneas es la protección diferencial, ¿no? He visto también que el ingeniero igual me ha dicho, estamos haciendo eso, me dijo en el Big Silent. Entonces, ya lo han debido ver también cómo se usa, ¿no?, la protección diferencial en líneas. Como bien sabemos, la protección diferencial compara la información de las corrientes en ambos extremos de la línea. Esto lo hace con un puerto o un canal de comunicación. Como les dije, el que más es usado, o el que he visto que es más usado casi aquí es el de fibra óptica, ¿no? ¿Alguien sabe por dónde está instalada la fibra óptica que les menciono como protección en líneas de transmisión? Por puntos, ¿alguien no quiere ganarse puntos extras?
porque como les digo, tal vez algunos necesiten, ¿no? Ya les voy a estar enviando sus notas, ¿no? Y les conviene nomás ganarse puntos extras, ¿no? Alguien que sepa por dónde, porque ahí físicamente podemos ver la línea de transmisión y no ubicamos el por dónde estaría viajando esa fibra óptica. ¿Alguien de aquí sabe? Por- Oxy, en el cable de guarda. Exacto, en el cable de guarda. ¿Cuál es tu nombre? Marisol. Ah, ya Marisol, ya. Ya anotaré. Exacto, como dice su compañera Marisol, viaja en el cable de guarda. Incluso pueden ver en catálogos, busquen en internet, busquen cables de guarda y ahí les va a aparecer incluso como ahí está a la vez el cable de fibra óptica, que está, como les dije, es que esa es la teleprotección, es más que nada, es muy rápida. Y eso es lo que necesitamos en líneas de transmisión, ¿no? Porque a la vez estas señales tienen que viajar largas distancias, ¿no? Y a una velocidad de la luz, por así decirlo, ¿no? Y eso es lo que se acerca, ¿no? Lo que esta fibra, incluso hay otros medios de protección más, también hay ondas portadoras y todo eso. Por eso en algunas subestaciones incluso se van a dar de cuenta que hay unas trampas de onda, no sé si lo han visto. Bueno, pueden verlo, ¿no? Alguien tal vez que viva mm, por la avenida 6 de Marzo, camino a la subestación Kenco. Ahí claramente se nota afuera las trampas de onda que tiene de la subestación, están saliendo ahí unas cosas. Yo me preguntaba qué era, pero habían sido trampas de onda. Entonces, eso es importante que lo sepan, ¿no? Que para qué están y eso. Aquí vemos un esquema, ¿no? De cómo está la protección diferencial. Como les dije, empiezan aquí en la subestación 1, podríamos decirlo, y terminan la subestación 2. Y de esta manera comparan, ¿no? Como les dije, esto físicamente viaja mediante fibra óptica y lo podemos ver en... tienen las subestaciones de distribución tienen un sistema digital, ¿no? De protección, usualmente se lo llama UCS o SAS, Sistema Automatizado de Subestación, que prácticamente ahí se lo puede ver de manera digital, ¿no? Todo esto, cómo está conectado, todas estas protecciones, porque como les dije, todo ya está digitalizado y tienes un sistema SCADA al cual mandan toda esta información, digamos. En ese sistema SCADA aparece cuándo ha actuado una protección, qué tramo ha salido, qué interruptor ha abierto, o sea, todo está ya en ahí, todos los datos ya está ahí normalizado, ¿no? Ahí ya te muestra, ¿no? Eso, su centro de despacho, cada distribuidora tiene, en caso de La Paz también tiene. Creo que lo llaman el COI, si no me equivoco. ¿Ya? Ahí como dato curioso, ¿no? Para que sepan. Ya, aquí está lo que les mencionaba de la teleprotección, ¿no? No vamos a hacer tanto énfasis en esto, pero como les dije, es importante que lo sepan. Ya. Aquí nos dice que los esquemas de teleprotección utilizan canales de comunicación para comparar la información proveniente de los terminales de la línea y proporcionar una eliminación de fallas de alta velocidad para el 100% de la línea protegida, permitiendo de esta forma garantizar la estabilidad del sistema al minimizar los tiempos de eliminación de fallas y permitir las reconexiones de alta velocidad. ¿Ya? Como les dije, en líneas de tramos, como son tramos largos, en donde necesitamos velocidad, ¿no? Más que nada. Y aquí hay un pequeño esquema, ¿no? De cómo funciona, ¿no? O se realiza esta teleprotección. Como les dije, puede ser mediante fibra óptica, también hay microondas, y otras señales, ¿no? Que hay. No van a ser tan énfasis en eso porque... Pero si están interesados, hay en bastante bibliografía, si buscan en internet, les va a hablar de la teleprotección, sí o sí, como les dije, toda línea de transmisión tiene esto. No hay línea casi que no tenga esta teleprotección. ¿Ya? Este es un esquema sencillo, ¿no? Se podría decir un esquemático de corriente alterna de lo que viene a ser la protección en líneas de transmisión. Aquí tenemos el relé de distancia con un
impedancia Z1, Z2, Z3 y impedancia también del neutro Z1, Z2, Z3, ¿no? ¿Dónde lo veíamos esto antes? En diapositivas atrás les mostraban, ¿no? De esta forma que tiene tantos, o sea, tres impedancias por tanto de fase y luego tres impedancias tanto de tiesa, ¿no? Y aquí en el esquemático de corriente alterna también se lo puede ver. Como vemos, también está asociado también a una protección de sobrecorriente direccional, ¿no? El 67, que ya lo habíamos visto, que tanto de fase y de neutro, ¿no? Que está usando aquí, si no lo entienden este esquema, esto es el TC y este es el TP. Ya, entonces tanto el 67 necesita tanto su TC y su TP, ¿no? Aquí como pueden ver el 21 igual, ¿no? Necesita tanto el TC y su TP, porque como les dije, va a trabajar con señales de voltaje y de corriente, ya no tanto con las señales de cortocircuito, como les decía, porque como les decía antes, con eso varía la topología del sistema, ¿no? Entonces no es tan recomendable y por eso que lo usamos más como protección desde respaldo. Pero con esto ya estamos asegurando ya, tanto teniendo la señal de voltaje y de corriente, podríamos hallar dónde ha ocurrido la falla, ¿no? Mediante la impedancia. Y eso es lo que hace el relé de distancia, ¿no? Si alguien alguna vez les pregunta, ¿no? Eso, ¿cómo podríamos detectar en qué lugar ha ocurrido de una línea de transmisión larga, por así decirlo? ¿En qué punto exacto ha ocurrido la falla? Se lo puede saber con el relé de distancia, ¿ya? Eso es importante. Y como vemos, todos estos están conectados a la vez al relé de bloqueo, al 86. Este 85 que hay es el receptor de onda portadora, seguramente por alguna teleprotección que existe en este tramo. Luego, el relé de bloqueo, como podemos ver, va directo ya al interruptor. El 52, si no se acuerdan, es el interruptor de potencia o elemento de maniobra, como le llaman también en algunos, ¿no? Dispositivos ANSI. Y también esto está asociado aquí a las de conexión, ¿no? No todos tienen esto, pero la mayoría sí. Las de conexión que por cierto momento abre el interruptor y se despeja la falla y luego vuelve a cesar, ¿no? Similar a lo que hace un desconectador, ¿no? Tal vez ya han visto lo que hace un desconectador en redes de distribución, ¿no? Es similar, ¿no? Las de conexión que se hace. Aquí también tenemos el diferencial, ¿no? Pues es diferencial de base, por eso está 87B, que también a la vez está asociado a la línea, ¿no? Porque igual en la subestación existe base, y este dice TC a otras bases. Y se está conectada a las bases de la siguiente subestación que está interconectada, ¿no? Nuestra línea de transmisión. ¿Ya? Ya, antes de hacer el ejemplo hasta ahí, ¿alguien tiene alguna consulta? Porque ya se los he resumido prácticamente lo que sería un poco la teoría, ¿no? Aprovechando que estamos pasando así de manera virtual. Entonces, mmm, obviamente la teoría de reducción de distancia es más amplia, ¿no? Pero lo más importante se los he tratado de poner aquí. Hasta allá, alguien, no sé si tuviera alguna consulta, pregunta, de las zonas de protección tal vez. De aquí principalmente. Ya, entonces continuaremos. Ya, entonces vamos a ver este ejemplo, ¿ya? Ya, ¿qué nos dice? Que considere el sistema mostrado en la figura, del cual tenemos esta figura, donde podemos ver un generador conectado a varias líneas de transmisión, ¿no? Un LT1, LT2, LT3 y hay al final una carga, donde nos pide calcular los ajustes de los delés de distancia de impedancia. Aquí no está diciendo que es de impedancia, como les dije, hay de admitancia y de reactancia. Aquí nos está especificando que es de impedancia, los cuales están instalados en la subestación SE1, nos da aquí,
donde nos dice que la carga máxima de las líneas de transmisión está limitada al 85% de su capacidad de transporte de corriente. Es decir, la corriente nominal que va a circular aquí en las líneas solamente se usa el 85%. Luego nos dice que la corriente de cortocircuito en la barra S1 es de 19 kiloamperios. Ya, aquí nos está diciendo, ¿no? La falla que está ocurriendo aquí. Nos está mostrando. Aquí, como pueden ver, el sistema es de 230 kV. Y aquí está puesto nuestro relé de distancia. Como les dije, tanto usa TC como TP, ¿no? Porque necesitamos saber el voltaje y la corriente. Ya. Adicionalmente también nos da estos datos. La impedancia de la línea de transmisión 1, la impedancia de la línea de transmisión 2 y la impedancia de la línea de transmisión, esta debe ser de la 3. Tal vez ahí un poco. Vamos a corregir. Ya. También, o sea, las impedancias que nos están dando está en ohmio sobre kilómetro. También nos está dando la longitud de las líneas, de la línea 1, de la línea 2 y de la línea 3. También nos está dando la corriente nominal de la línea de transmisión 1, que es de 900 amperios, y la corriente de cortocircuito que viene a ser aquí, que se da en la barra 2, en la barra 1 diré, en la barra de la subestación E1, nos da que es de 19 kiloamperios, ¿no? Aquí nos dice igual. Entonces, ¿qué hacemos primeramente para resolver ese problema? Vamos a necesitar las relaciones de transformación, tanto de los transformadores de potencial TPs y de los transformadores de corriente TCs. Primeramente hallamos la relación de transformación del TP, que no va a ser nada más que el voltaje primario que va a sentir, que en este caso, como el sistema nos dice que es de 230 kV, es decir, de 230.000 voltios, hay que dividirlo entre en el secundario que va a sentir, que usualmente, ya les había dicho en clase que los TPs usualmente sienten en su secundario entre 110, 115, 120, en algunos casos 125 incluso, voltios en su secundario. Entonces, en este caso vamos a considerar que su secundario es de 115, ¿ya? Aquí entonces dividimos 230.000 entre 115, lo cual nos va a dar una relación de transformación del TP de 2000, ¿ya? Ahora, también necesitamos allá la relación de transformación del TC, que ya los habíamos mencionado en clase, ¿no? Primeramente hay que ya con la corriente nominal, luego el criterio de cortocircuito, ¿no? Entonces, como nos dice que aquí el enunciado del problema nos dice que solamente el 85% la línea va a trabajar en su capacidad, entonces por eso es que dividimos o multiplicamos, ¿no? Por 0,85 a la corriente nominal que va a circular por la línea. En este caso 0,85 por 900 amperios, que nos da un valor de 765 amperios. ¿Ya? Ahora el otro criterio es el de cortocircuito, que, que ya les había dicho que usualmente el valor que se usa es el de 20, ¿no? El de protección de los TCs, ¿no? Eso lo vamos a... Usualmente cuando un TC viene en la manera IS, si no me equivoco, viene de esta forma. Ya, o sea, un TC viene de esta forma, pero ¿qué quiere decir esto? 5P20. 5 usualmente es el margen de error que tiene este TC, ¿ya? Porque tiene margen de error estos TCs debido a la curva de saturación, ¿no? Que ya conocemos, ya lo han visto en Alterna 1, ¿no? Hay un tramito en el que nuestro TC, o sea, una diferencia de voltaje chiquitita, ya se va a empezar a saturar más. Entonces, debido a esto, ¿qué pasa en el núcleo del TC? Es que existe los errores típicos, ¿no? Entonces, por eso es que nos da este margen de error. Podemos ponerle un porcentaje de error. Este P significa que es para protección. ¿Ya? P es para protección. Porque tanto estos instrumentos o estos transformadores de instrumentación vienen para protección y para medición.
que usualmente varían algunas características que tienen, ¿no? No tanto, pero sí varían, digamos. En este caso esto es para protección. Y este 20 es el factor de sobreintensidad que puede aguantar el TC. Y es justamente por lo que dividimos, ¿no? Por este valor. Puede haber TCs que vengan de esta forma, ¿no? 10, 10, digamos. O sea, su margen de error va a ser de 10%. Están hechos para la protección. Y el factor de sobreintensidad que aguantan es de 10. O sea, aquí ya tendríamos que dividir entre 10. Pero el que más he usado es este, digamos. Por eso también es que lo usamos nosotros más, ¿no? Lo dividimos entre 20. ¿Ya? Eso solo para aclararles, ¿no? Sí. Creo que la mayoría no sabe de dónde viene eso y les le había dicho, ¿no? Que le pregunte a su Inge de protecciones JTP, pero creo que todavía no les ha dicho, ¿no? O no les has respondido, o no están pasando, no sé. A principio de clase me dijeron que no sé qué materia no están pasando por los cursos de Dix Island. Ya. Entonces, bajo esos dos criterios, eh, y tomamos la corriente mayor, ¿no? Que en este caso va a ser, que en este caso es el de 950, ¿no? Y a uno normalizado, entonces agarramos un TC que va a ser de 1000 a 5, ¿no? Usualmente hay que buscar valores normalizados, ¿no? Usualmente son números enteros, ¿no? No, de 950 sí, tal vez podamos encontrar, pero no mucho siempre. Entonces, eso es lo que estamos reemplazando aquí. Y que dividimos esa expresión y nos da un valor de 200. Entonces ya tenemos el valor del RTC y el valor de RTP. Ya. Entonces ahora determinamos las distancias de protección. Que esto ya lo teníamos de datos, la impedancia de la línea de transmisión 1, que está en ohmio kilómetro, y lo multiplicamos por la longitud que tiene la línea, para que esto ya nos dé un valor en ohmios. En este caso multiplicamos todo esta impedancia por 190, donde kilómetro con kilómetro se va a ir, ¿no? Y nos ya, como les dije, ya nos da un valor en ohmios. Esto está expresado de manera de magnitud con ángulo, ¿no? Lo mismo, aquí está, aquí va a ser para la línea de transmisión 2 y este va a ser para la línea de transmisión 3. ¿Ya? Entonces hacemos lo mismo tanto para, como les dije, para la línea de transmisión 1, la línea de transmisión 2 y la línea de transmisión 3, para tener sus valores en ohmios. Con esto ya ajustamos a las tres zonas de protección que tenemos. Aquí, como les dije, en nuestro gráfico teníamos de esta forma, ¿no ve? Esta era zona 1, esta era zona 2, esta era zona 3. Y les había mencionado, ¿no? Que la zona 1 usualmente lo ajustamos al 80% de la impedancia de la línea. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. De ese valor del 80% sale de aquí, ese 0,8. ¿Ya? Porque estamos haciendo primeramente para la zona 1. Este 49.93 es este valor, es la impedancia de la línea de transmisión 1. Solo estamos agarrando su magnitud, ¿no? El ángulo aquí no nos va a servir del todo, pues es que lo ignoramos. Entonces el valor de impedancia para la zona 1 va a ser de 39.94 ohmios, ¿yo? Y la distancia protegida hasta ese tramo nosotros podríamos saber también, nosotros podemos saber dividiendo la impedancia, este valor es la impedancia, ¿no? Que hemos hallado de la zona 1, entre este valor viene a ser la impedancia en ohmios sobre kilómetro que de la línea 1 que tenemos. Pero este valor está expresado en módulo con ángulo y viene de aquí. Aquí, como pueden ver, está expresado de manera cartesiana, ¿no? Su valor real y su valor imaginario. Pero poniendo esto en la calculadora van a darse de cuenta, sacando en módulo y ángulo, que su módulo nos va a dar este valor.
este que tenemos aquí. Entonces, como este está en ohmios, aquí extremos, extremo, con extremos y medios con medios se va ohmio, ohmio y nos va a quedar en kilómetro. Entonces, con eso podemos saber la longitud de la línea que va a estar protegido en la zona 1, que nos sale un valor de 152 kilómetros. ¿Ya? Eso, pero para la zona 1. Ahora, para la zona 2 tenemos que... ya, de esta manera, aquí está, ¿no ve? En la zona 2. Entonces tenemos que agarrar todo este tramo, por así decirlo, el 100%, más aquí el 50% de la impedancia del tramo de la línea 1. Entonces esto es lo que estamos haciendo. Aquí el 49.93, como les dije, viene de aquí. Es de la impedancia de la línea de transmisión 1. Aquí está. Ese valor es como si lo estuviéramos multiplicando por 1, ¿no? Agarrando el 100%, y eso está aquí. Eso lo sumamos más el 50% del siguiente tramo que viene a ser de la línea de transmisión 2, en este caso este valor. Entonces, alcanzamos el 50% de ese valor, por eso es que estamos aquí multiplicando por 0,5. De ahí es de donde sale ese 0,5. ¿Ya? Y esta es de la impedancia de la línea de transmisión 2. Entonces, la impedancia protegida de la zona 2 nos da un valor de 70.17 ohmios. Ahora, para saber la distancia que se está protegiendo, hacemos igual que en el primer caso, o sea que igual que para la zona 1. En este caso, hay que dividir tanto la impedancia que hemos hallado recientemente, es decir, de la impedancia de la zona 1, dividirlo entre la impedancia de la línea de transmisión 1, que ya está expresado en módulo ángulo, les dije, ¿no ve? Y que está en ohmio kilómetro, ¿no? Está en ohmio kilómetro, este está en ohmios, para que ohmio con ohmio se vaya y va a estar en kilómetros. Esto es como si estuviera multiplicado por 1, porque estamos agarrando el 100%, ¿ya? El 100% del tramo de la línea 1. Más el 50%, como les dije, ¿no ve? Aquí para la línea 2 ya estamos agarrando el 50%. Entonces, por eso lo multiplicamos por 0,5. Luego lo mismo, la impedancia de la línea 2 dividido entre el módulo igual. Este 0,27918 está saliendo de aquí. Aquí cuando esto lo expresen en sus calculadoras de manera módulo ángulo, módulo con su ángulo, ¿no? Entonces aquí esta impedancia les va a salir aquí, es este valor. Aquí solo estamos agarrando el módulo, como les dije, ¿ya? Entonces, realizando esta expresión, los cálculos nos sale 262 kilómetros, ¿ya? Ese es el tramo que está protegiendo la zona 2, ¿ya? Ahora, para la zona 3 es lo mismo, pero aquí tenemos que agarrar para la zona 3 el 100% de la línea 1 más el 100% de la línea 2 y el 20% de la línea 3. Entonces, en este caso, aquí en la zona 3, aquí es como si estuviera multiplicado por 1. Ese es el 100%. Lo propio que pasaba, ¿no ve? Aquí arriba les decía el 100% de la impedancia de la línea 1. Aquí no lo estoy poniendo nada porque se sobreentiende, ¿no? Que el 100% es como si estuviera multiplicado por 1. Aquí lo mismo igual para la impedancia 2, pero en aquí ya se ve el 20%, ¿no? De aquí, para la impedancia de la línea 3. Y este 1331 que sale de aquí, ¿no? Y solo estamos agarrando el módulo, ¿no? Cuando tenemos módulo ángulo, como les dije, mejor es tenerlo todas estas impedancias en módulo y ángulo. Donde más vamos a usar el módulo. Ya, realizando esta expresión nos da un valor de 93.07 ohmios. Ese es el tramo que está protegiendo la línea 3. Y para allá la distancia o la longitud que está siendo protegida, hacemos lo propio, ¿no? Dividimos la impedancia que está en ohmios, que habíamos hallado, entre la impedancia que está el módulo en ohmios kilómetro. Este es el 100%, este igual al 100%, y aquí ya donde entra el 20%. Ahí hay que tener cuidado.
Entonces, realizando esto, nos dice que está protegido un tramo de la línea de 345 kilómetros. ¿Ya? Así podemos ver, digamos, el tramo que está protegido en nuestra línea, ¿no? Al realizar estos ajustes que estamos haciendo del 80, del 100 más 50% y del 100 más 100 más el 20%. Ahora necesitamos saber los valores que van a sentir en sí el delay de distancia, ¿no? Esta formulita usualmente viene de aquí, o sea, hallar la impedancia del... Nosotros sabemos que la impedancia del primario puede estar dado igual por el voltaje del primario entre corriente del primario. Pero esto a la vez, ¿qué es igual? Es igual al voltaje secundario por la relación de transformación en este caso. Este igual viene a ser no, este me he equivocado. Este viene a ser igual al, a la corriente del secundario. La corriente del secundario por la relación de transformación. ¿No ve? O sea, está expresado de esta manera, podríamos expresar el voltaje del primario y el voltaje, o en referencia al voltaje del secundario. Ahora, tenemos que, entonces, el voltaje del primario ya lo habíamos expresado de esta manera, ¿no? Entonces, aquí el voltaje, usualmente el voltaje del secundario entre la corriente del secundario va a ser la impedancia del secundario. El cual, la impedancia del secundario va a ser la que va a ver el relé, ¿no? Ya habíamos dicho que el relé, como son esos dispositivos de protección digitales, no van a ver esas corrientes y esos voltajes grandes, ¿no? Son magnitudes bastante grandes que pueden dañar los componentes electrónicos que tienen el equipo, ¿no? Entonces, estos componentes solo ven corrientes pequeñas, ¿no? Ya decíamos del TC que solo ve de 1 a 5 amperios, ¿no? Y en caso de voltajes, ve a lo mucho hasta 115 voltios o incluso 120 voltios. Entonces, por eso es que de esta manera sale esta expresión. Como les dije, el ZR es el Z que va a ver el relé. En este caso, nuestro relé de distancia. De esa manera podemos ver que en su secundario o en sí el relé, los valores que va a haber, multiplicando por la relación de transformación del TC y dividiendo, ¿no? Entre la relación de transformación del TP. Entonces, estos valores son los que hemos hallado anteriormente, ¿no? Aquí podemos ver el de la zona 1, el de la zona 2 y el de la zona 3. Esos valores son los que estoy aquí multiplicando, ¿no? Porque son los que estamos ajustando, ¿no? A cada zona, tanto a la zona 1, a la zona 2, a la zona 3. Pero ojo aquí, solo estamos haciendo para el relé de distancia que está asociado a este interruptor. Como les dije, al poner un relé de distancia crea 3 zonas de protección, o sea, uno propio, cuidado que se estén equivocando, que como tenemos 3 zonas, tenemos a la vez 3 relés de distancia conectados, ¿no? Porque si aquí conectamos otro relé de distancia, otro 21, este va a generar sus propias 3 zonas de protección muy distintas, ¿ya? Y para eso hay que realizar otro ajuste también. Pero como les dije, más que nada las zonas 2 y 3 están como protección desde respaldo, ¿no? No tanto como protección principal. Y eso es como respaldo para las líneas adyacentes, ¿no? A la línea que estamos ajustando. Ya, entonces con eso hallamos ya los ajustes que va a haber nuestro relé de distancia. Y usualmente el margen de tiempo, como les decía, de la zona 1, ese tiene que ser prácticamente casi instantáneo, ¿no? Como pueden ver, casi en un tiempo cerca a cero tendría que actuar, o sea, lo más rápido posible. Ya la zona 2, como es una protección de respaldo, ya le podríamos dar un margen de 0,410 segundos, que es casi lo aconsejable, o incluso tal vez un poco menos, pero eso es
lo que se maneja más usualmente en la bibliografía. Entonces, y a esto se le suma este tiempo, ¿no? Porque hay que sumarle este tiempo uno como, porque primeramente aquí va a haber un tiempo uno, como les dije, ¿no ve? O sea, la zona uno va a actuar en un tiempo uno, la zona 2 va a actuar en un tiempo 2. Y hay un cierto margen, ¿no ve? Ese margen es 410. Pero para eso, primeramente que sumarle, ¿no ve? Para saber este tiempito de aquí, ¿no? Para saber todo el tiempo 2 que va a actuar en sí, se lee en su zona 2. Y a la vez lo mismo pasa para el tiempo 3. Hay que sumarle los dos anteriores que tenemos y aquí ya le estamos dando un valor de 0,420, ¿no? Ustedes, este valor se le puede dar otros, ¿no? Es igual que, es para como realizar una coordinación para ver en cuál, digamos, se ajusta más, ¿no? El respaldo que nosotros queramos hacer a nuestra celda de distancia, ¿no? O sea, este caso va a abrir en 0,840 segundos, va a abrir, ¿no? Pero como les dije, es una protección desde Spark. Ya. Hasta ahí, ¿alguien tuviera alguna pregunta del problema que acabamos de ver? Sin miedo, muchachos, pueden preguntar. Otra vez la pregunta. Ah, esto no lo he visto. ¿A qué pregunta te refieres, compañero? Ah, tal vez sea lo que hemos preguntado, ¿no ve? De la fibra óptica. Ya. Y hasta ahí acabaría casi el problema. ¿No tienen alguna duda, consulta? De todas formas, les voy a compartir también esta diapositiva al grupo para que los revisen, ¿no? Un poco más a detalle. Y tal vez ahí recién van a salir sus consultas. Por el momento, este ejercicio nomás encontrar así facilito para que lo vean y ya vamos a empezar a hacer más ejercicios. Yo quería ya volver este martes, pero me dijeron que una clase más tiene el Inge, o sea, una clase más van a pasar Dix Island, entonces yo creo que el próximo sábado más vamos a pasar tal vez así y ya desde la próxima semana tal vez ya vamos a volver a clases, a no ser que esta semana tengan, aunque la mayoría creo que no está tomando ese curso, no sé, tal vez sí. Bueno, no la mayoría, o sea, algunas personas vi ese día que no estaban tomando el curso, entonces podríamos pasar tal vez este martes, ¿no? No sé si están de acuerdo. No sé qué opinan, compañeros. Alguien tal vez que no esté tomando el curso. Próximo sábado nomás, Oxy. Sí, no ve, podríamos pasar este martes y le puedo sacar fotos a lo que podríamos hacer en la pizza y a sus compañeros que no vengan, podríamos compartir esas fotos, ¿no? Entonces, Este sábado nomás, Oxy, porfa. ¿cómo dices? O sea, pasar esta semana sábado más. Por favor, Oxy. No sé. Sus notas de examen no saben, ¿no? Todavía. Consciente. Esto, pero el ingeniero ha avanzado en clases. Según lo que me ha dicho, sí, ha hecho todo esto, me ha dicho. Modelo. Sus curritos. Ya. He visto que han entrado desde 100 algunas personas, entonces les vuelvo a repetir lo que al principio les decía a sus demás compañeros, que para la nota de la segunda práctica van a tener dos opciones. Una de las opciones es que me envíen la misma práctica del ingeniero. Si no me equivoco, dice práctica 3, ¿no ve? Que les ha dado para hacer en el Dix Island, donde tienen que modelar relé diferencial, ¿no? Para un transformador. Eso me lo envían en formato PFD, ¿no? En su formato del Dix Island.
Y esa es una optativa, ¿no? Una opción. Y la otra opción viene a ser que me tienen que avisar y la nota de la tercera práctica que les voy a dar, esa nota se los voy a repetir para su nota de su segunda práctica. Ya, les explicaba a sus compañeros, ¿no? Que como yo le pregunté al Inge las semanas antes, me dijo que casi sí, o sea, el Inge, o sea, no te dice a cabalidad, ¿no? Esto va a entrar en el examen, o sea, ya saben cómo es el ingeniero, ¿no? Yo traté de sacar la información, pero tampoco se pudo del todo, digamos, pero sí me dio pistas, digamos, o sea, estamos bien preparados para en Dick Silent, me dijo, o sea, y los muchachos están preparados, me ha dicho. Ya, entonces entonces por eso también no se los preparó una práctica así manual, ¿no? O sea, con ejercicios para darles tiempo, ¿no? A la vez para que puedan realizar su práctica de ingeniero y a la vez les ha mandado también para que hayan los circuitos equivalentes de 4 subestaciones, ¿no? Eso he visto, entonces hubiera sido cargarles más, ¿no? Con más tarea tal vez, entonces he preferido que hagan eso porque eso sí o sí iba a entrar a su examen, ¿no? Les iba a servir para su examen lo que el ingeniero les estaba dando. Ya, entonces, pues es que no les mandé su segunda práctica para el segundo parcial, entonces, pues es que esas dos opciones tienen, ¿ya? Uno, me pueden mandar la práctica del ingeniero en formato PFD del Dixieland, o otra me avisan también al WhatsApp que optan por que se los repita la nota de su tercera práctica que les voy a dar para este parcial, ¿ya? Lo que me comentaba el ingeniero que es que usualmente no, solo terminan de ver, yo creo, la protección de distancia, ¿no? No creo que ya alcancen para ver la protección del generador, ¿no? Porque me decía que es muy largo, entonces. Sí, y es bastante largo de un poco del generador, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahí va a acabar, digamos, el contenido, ¿no? Del semestre, hasta la protección de distancia y tal vez de eso también sea su examen. Tal vez examen, tal vez de manera escrita, no sabemos cómo el ingeniero se los quiera poner. ¿Ya? Ya no sé qué opinan, tal vez algunos compañeros que recién han entrado o si tienen otra sugerencia, pueden escribir o hablar. Ya no, entonces, como no dicen nada, yo creo que están de acuerdo entre alguna de las dos opciones que les he dado, ¿no? Ya, entonces, ahorita, a ver, como su nombre inscriban entonces en el chat para considerarles la lista. Yo creo que eso nomás vamos a verlo por hoy. Y les voy a avisar al grupo